El depósito 3 del penal de Punta Carretas siempre fue un lugar evitado por los reclusos y temido por los guardias, no por su tamaño, ni por su oscuridad, ni por su historia de motines. Era algo más simple y mucho más inquietante. Allí, donde se almacenaban herramientas, cadenas, cajas de registro y objetos confiscados, comenzaron a ocurrir movimientos que nadie podía explicar sin arriesgar su credibilidad. Objetos pesados que cambiaban de lugar, cadenas que amanecían en posiciones imposibles, cajones cerrados que aparecían abiertos al día siguiente y al final un informe que estremeció a toda la dirección. Todo empezó con el guardia Lozano, un hombre que jamás había creído en nada fuera de lo común. Una madrugada escuchó un golpe seco dentro del depósito, como si algo hubiese caído desde lo alto. Al inspeccionar el lugar, encontró un martillo en el centro del piso, brillante de sudor metálico, pero nadie había entrado, el candado seguía cerrado, y el martillo, según el registro, llevaba semanas guardado en una caja sellada. Pero lo que realmente desató el pánico no fue un objeto moviéndose, fue lo que quedó registrado en el informe interno que todos intentaron ocultar. El ayudante de la jefatura, mientras realizaba un inventario, aseguró haber visto una sombra inclinándose sobre la mesa del depósito, una sombra que se movió con la fluidez de una persona, pero sin cuerpo, sin sonido, sin presencia física, un contorno apenas visible, como si la luz temblara a su alrededor. A partir de esa noche, los movimientos se volvieron constantes, herramientas que caían sin explicación, tornillos que rodaban solos por el piso, cajas pesadas desplazadas varios centímetros. Ninguna cámara registró nada, ningún guardia admitía haber entrado, pero todos escuchaban los mismos ruidos. Y entonces llegó el informe siniestro, un documento firmado por 3 guardias que juraron haber visto manos, solo manos, empujando una caja desde dentro del depósito, sin cuerpo, sin sombra, sin nadie allí, solo manos. Y todos firmaron porque sabían que, si no lo hacían, serían acusados de perder la cordura. El penal de Punta Carretas, en 1976, era un lugar donde la disciplina se imponía con golpes, gritos y silencio forzado. Sin embargo, incluso en un ambiente dominado por el miedo humano, hubo un episodio que rompió todos los límites conocidos. Un caso tan inquietante que ni los guardias más antiguos, ni los internos más peligrosos, ni los directivos más rígidos pudieron ignorarlo. Todo comenzó con un simple inventario nocturno en el depósito 3 y terminó convirtiéndose en uno de los informes más siniestros jamás redactados dentro de una prisión sudamericana. Los primeros en notar que algo no estaba bien fueron los guardias del turno de madrugada. Objetos movidos, cadenas tensas como si alguien las hubiera sujetado, herramientas pesadas en el suelo sin explicación. La dirección trató de justificarlo con negligencias, pero quienes patrullaban esas zonas sabían que algo extraño sucedía cuando el penal se quedaba completamente en silencio. No era solo el movimiento de un objeto, era la sensación palpable de que alguien o algo permanecía dentro del depósito incluso cuando estaba vacío. Este video reconstruye minuto a minuto lo ocurrido esa semana. Desde los primeros ruidos registrados en los partes internos hasta el informe oficial firmado bajo presión, donde 3 guardias aseguraron haber visto manos moviendo cajas desde dentro del depósito. Un documento que nunca debió salir de los archivos de la penitenciaría, pero que sobrevivió a las décadas gracias a una copia olvidada en un estante corroído por la humedad. Aquí te mostraré cómo esos eventos cambiaron para siempre la seguridad del penal y hundieron a varios funcionarios en un miedo que jamás confesaron públicamente. Antes de continuar, te invito a apoyar este contenido. Deja tu like, suscríbete y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este video.
Eso ayuda muchísimo a que estas historias reales de prisiones latinoamericanas lleguen a más personas que disfrutan del terror humano basado en archivos auténticos. El turno de madrugada en Punta Carretas siempre había sido el más silencioso, pero también el más temido. A esa hora, cuando el penal quedaba reducido a respiraciones, pasos lejanos y el zumbido eléctrico de las lámparas, cualquier sonido fuera de lugar podía desatar tensión inmediata. El guardia Lozano lo sabía bien. Llevaba 16 años en el penal y nunca había reportado nada fuera de protocolo, pero esa noche algo lo obligó a escribir un parte que más tarde sería usado como prueba del inicio de una semana imposible de explicar. A las 02:17, Lozano escuchó un golpe metálico proveniente del depósito 3. No era un ruido aislado ni confuso. Sonó como si un objeto pesado hubiera caído desde una repisa alta y hubiera rebotado contra la superficie del piso de cemento. Su primera reacción fue pensar en ratones o quizá en algún interno que hubiese logrado colarse en un sector restringido, pero el candado seguía puesto. Revisó las puertas, la reja y el registro. Todo estaba cerrado. Incluso la cadena de refuerzo que los guardias usaban durante motines permanecía en su sitio. Aún así, decidió abrir. El depósito era pequeño, rectangular, con estantes metálicos a ambos lados y una mesa central llena de herramientas usadas durante inspecciones y controles. Cuando encendió la luz, el golpe en su pecho fue inmediato. En el centro del piso, como si alguien lo hubiera arrastrado allí, había un martillo. No era un martillo común, sino uno que aparecía en el inventario como objeto decomisado durante una requisa en marzo. Se suponía que debía estar dentro de una caja sellada guardada en el estante superior. Lozano revisó la caja. No estaba rota, no estaba abierta, estaba intacta. El guardia sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Era imposible que ese martillo hubiese salido solo, pero, como hombre práctico, anotó el incidente como caída accidental. No quería problemas. No quería preguntas, menos aún quería ser el guardia que reporta cosas raras. Cerró el depósito, aseguró el candado y continuó su ronda, confiando en que la mañana diluiría la extraña sensación. No fue así. A las 03:51, otro guardia, Duarte, escuchó un ruido similar. Esta vez no era un golpe, eran pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara entre cajas. Él estaba en el ala contraria del penal, demasiado lejos para ser un interno. Nadie podía estar dentro. Y sin embargo los pasos se repetían casi rítmicos. Duarte corrió al depósito con 2 llaves diferentes. La puerta seguía cerrada. El pasador inferior también. Pero los ruidos continuaban, amortiguados pero evidentes, como si una persona estuviera empujando objetos dentro del cuarto. Duarte llamó a Lozano. Ninguno quiso abrir la puerta solo. Cuando al fin giraron la llave, los pasos se detuvieron en un instante. Al encender la luz, el cuarto parecía normal, excepto por un detalle. Una de las cajas del fondo, grande y pesada, estaba desplazada unos 10 o 15 centímetros hacia adelante. No había marcas de arrastre. No había huellas, no había explicación. Y ambos sabían que mover esa caja requería fuerza, fuerza que ninguno escuchó. Los 2 guardias firmaron un parte conjunto, pero lo hicieron a regañadientes. Ninguno quería admitir que había escuchado pasos en un lugar cerrado. Ninguno quería admitir que la caja había cambiado de sitio. Ninguno siquiera quería recordar que, durante un segundo, antes de encender la luz, ambos tuvieron la sensación de que alguien estaba respirando dentro del depósito. La dirección recibió el informe la mañana siguiente y lo consideró exagerado. Revisaron el depósito, fotografiaron la posición de las cajas y ordenaron continuar con la rutina. Sin embargo, esa misma tarde, cuando el encargado de inventario ingresó para verificar numeraciones, encontró algo que cambió el curso del caso.
Una llave que no debía estar allí. Una llave vieja, oxidada, con el número 17 grabado. Esa llave había sido retirada del penal en 1964, cuando uno de los pabellones fue clausurado tras un motín sangriento. El encargado dejó la llave sobre la mesa del depósito para mostrarla al director. Cuando regresó con él, 15 minutos después, la llave ya no estaba. Y en su lugar, sobre la mesa, había un tornillo, rodando lentamente hacia el borde. Ninguno de los dos olvidó ese sonido. Esa fue la tercera anomalía registrada en el depósito 3 en menos de 12 horas. Y lo que antes era un simple incidente se convirtió en un patrón evidente, imposible de ignorar. Algo estaba moviendo objetos. Algo estaba manipulando el depósito. Algo estaba allí cuando nadie más lo estaba. La mañana siguiente comenzó con un ambiente tenso en la guardia. Nadie quería hablar del depósito, pero todos habían escuchado algo. Los pasillos se llenaron de rumores y cada guardia contaba una versión ligeramente distinta. Objetos cayendo solos, pasos dentro de un cuarto cerrado, una caja pesada movida sin explicación. Para evitar que el ruido interno se hiciera más grande, el subdirector ordenó una inspección formal. No por creer en lo ocurrido, sino para mostrar autoridad. El depósito no se mueve solo, dijo con un tono que pretendía sonar convincente, pero hasta él evitó mirar la puerta del depósito 3 cuando pasaron frente a ella. La inspección reveló algo inquietante. Todas las cajas estaban exactamente donde deberían, menos una. Una pequeña caja de madera marcada con la etiqueta «Material antiguo». Era una caja que ninguno de los guardias recordaba haber visto antes. No estaba listada, no aparecía en ningún inventario, y su etiqueta estaba escrita con una caligrafía vieja, de tinta casi café. Cuando intentaron abrirla, descubrieron que estaba clavada, sellada por completo. El subdirector ordenó trasladarla a la oficina administrativa para investigarla después, aunque era evidente que no quería tocarla. Mientras tanto, Lozano intentaba convencer a los demás de que lo ocurrido no tenía explicación lógica. Pero cada vez que hablaba, sentía que estaba perdiendo credibilidad. Era un guardia veterano, firme, conocido por no exagerar jamás. Y ahora se encontraba describiendo ruidos, pasos y herramientas fuera de lugar como si fueran movimientos intencionales. Duarte, por otro lado, estaba pálido. No dormía desde la noche anterior. Aseguraba que, cuando abrió la puerta del depósito, había visto algo en su visión lateral. No un cuerpo, no una figura completa. Una sombra baja, muy baja, moviéndose cerca del suelo. A las 14:32, el encargado de mantenimiento entró al depósito para medir el espacio y reorganizar herramientas. No reportó nada extraño, pero cuando salió y cerró la puerta con llave, escuchó un sonido que lo hizo retroceder inmediatamente. 3 golpes secos, precisos, contra la parte interna de la puerta metálica. La fuerza fue suficiente para hacer vibrar el marco. Él retrocedió, atónito. Revisó el pasillo. No había nadie más allí, y el depósito, como siempre, seguía cerrado con doble candado. El subdirector recibió este nuevo informe con molestia. Ordenó que todo el personal callara sobre el incidente y exigió que los partes se redactaran con prudencia, una forma elegante de decir que reducirían los detalles. No quería ser motivo de burlas en Montevideo ni iniciar una investigación que desacreditara a la institución. Pero esa misma tarde ocurrió algo que desmontaría su autoridad. Al abrir la caja de madera incautada, la encontraron completamente vacía. Sin herramientas, sin documentos, sin nada, solo polvo. Y aún más extraño, las marcas internas mostraban que en algún momento había contenido algo pesado. La tensión aumentó cuando un interno del pabellón 2 pidió hablar con la guardia. Dijo haber escuchado ruidos esa madrugada,
arrastres, golpes y un sonido metálico continuo. Pero lo que realmente llamó la atención fue su última frase. Era como si alguien estuviera haciendo inventario allá adentro. Ningún interno tenía acceso al depósito 3. Ningún interno podía estar en ese sector. Y sin embargo, su descripción coincidía con la de Lozano y Duarte. Esa noche, 4 guardias fueron asignados a vigilar exclusivamente el área del depósito. Ninguno estaba dispuesto a entrar. Se quedaban en el pasillo, observando la puerta desde distintos ángulos, esperando que algo se moviera. A las 01:11, el guardia Medina dio un salto cuando vio claramente cómo la cadena superior de la puerta vibró por sí sola. Solo un segundo. Un estremecimiento leve, pero innegable. Nadie la había tocado, nadie había soplado. Y el pasillo estaba completamente cerrado, sin corrientes de aire. Se enviaron 2 guardias adicionales. Revisaron toda la zona con linternas antiguas. No encontraron nada. Pero cuando regresaron al pasillo principal, vieron algo que los detuvo en seco. La caja de madera, la misma que había sido vaciada por completo esa tarde, estaba apoyada justo frente a la puerta del depósito 3. Nadie la había traído allí, y su superficie mostraba marcas nuevas, como arañazos muy finos, demasiado pequeños para ser hechos con herramientas. Los guardias tomaron fotografías, redactaron informes, discutieron entre ellos. Algunos hablaban de internos escondidos, otros de animales, otros simplemente guardaban silencio. Pero todos coincidían en lo mismo. Lo que estaba pasando allí no era humano. Y cuanto más intentaban ignorarlo, más insistentes se volvían los movimientos dentro del depósito. El director del penal, Ernesto Bianchi, no era un hombre fácil de intimidar. Había enfrentado motines, incendios y fugas fallidas. Pero cuando recibió la fotografía de la caja de madera frente al depósito 3, su expresión se tensó por primera vez en años. No por miedo, sino por la certeza de que el asunto escapaba del control institucional. Ordenó una revisión completa del depósito con presencia de 3 guardias veteranos. A nadie le agradó la idea de entrar allí, pero la orden era directa: revisar, anotar y sellar. A las 07:40 iniciaron el procedimiento. Al abrir la puerta, algo les llamó la atención de inmediato. El aire dentro del depósito estaba más frío que el pasillo. No helado, no imposible, pero sí lo suficiente para que todos lo notaran. Revisaron repisas, cajas, herramientas. Todo parecía en orden, salvo un detalle inquietante. En la parte trasera del cuarto, una serie de tornillos estaban perfectamente alineados en fila sobre la mesa, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente momentos antes. No había registros de nadie trabajando en esa zona desde hacía días. Uno de los guardias, Cadenas, decidió revisar el estante inferior. Encontró rastros de polvo movido, como si una mano pequeña o un objeto estrecho hubiese sido arrastrado por allí recientemente. Al tocar la superficie, sintió el metal extrañamente tibio. Fue entonces cuando la bombilla fluorescente parpadeó una sola vez. No se apagó, no falló, solo parpadeó, pero lo suficiente para que los 3 cruzaran miradas rápidas de inquietud. La revisión concluyó 1 hora después. El informe preliminar fue ambiguo, sin mencionar detalles anómalos, pero todos sabían que la inspección no resolvía nada. De hecho, solo confirmaba que algo continuaba alterando el depósito, como si hubiera una presencia silenciosa organizando objetos según un patrón desconocido. Esa tarde, 3 internos se negaron a pasar por el pasillo del depósito, alegando que escuchaban ruidos de dedos golpeando la pared desde adentro. La expresión exacta fue como uñas. A las 21:55, cuando el penal ya estaba cubierto por la oscuridad del turno nocturno, el guardia Medina volvió a su puesto de vigilancia. Él era uno de los más jóvenes, apenas con 3 años de servicio, pero su sentido del oído siempre había sido impecable.
Fue él quien por primera vez escuchó algo que no coincidía con los episodios anteriores. Un sonido lento, repetitivo, como si alguien estuviera arrastrando un objeto largo por el suelo del depósito. No un paso, no un golpe, un arrastre. Medina llamó a Lozano y Duarte. Ninguno quería abrir la puerta, pero no podían ignorar el ruido. Cuando finalmente giraron la llave y encendieron la luz, quedaron paralizados. Una soga gruesa que debía estar colgada en el estante superior estaba ahora extendida sobre el suelo, formando un círculo irregular. No había marcas de arrastre, ni huellas, ni signos de manipulación humana. Era como si la cuerda hubiese caído y por alguna razón se hubiera acomodado sola. Duarte anotó el incidente con la mano temblorosa. Lozano prefería no escribir nada, pero sabía que ocultar un movimiento tan extraño podría costarle su puesto. Al salir del depósito, escucharon algo que los detuvo en seco. Un golpecito suave, casi tímido, proveniente del interior. Un golpe tan leve que no podía ser causado por un objeto pesado. Era como si alguien tocara con la yema de un dedo. Esa noche, el rumor se extendió entre los internos. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose dentro del depósito cuando pasaban por el pasillo. Otros decían haber escuchado susurros. Otros que un objeto metálico chocó contra la puerta cuando todo estaba cerrado. La paranoia comenzó a crecer, y con ella el temor a que algo más serio estuviera ocurriendo. Algo que no correspondía a ningún fenómeno conocido. El director Bianchi convocó una reunión urgente con los jefes de guardia. Nadie tenía una explicación. Nadie quería admitir que el penal estaba reaccionando como un organismo vivo ante un sector en particular. Se decidió entonces mantener vigilancia constante, pero evitar abrir el depósito salvo en casos extremos. La prioridad ahora era registrar cada evento, por mínimo que fuera, para redactar un informe completo. Ese informe sería, días después, el documento más siniestro de la historia del penal. El director Bianchi decidió reforzar la vigilancia en torno al depósito 3, sin informar a los internos. Era evidente que los rumores estaban creciendo demasiado rápido, y mantener el control del penal dependía de frenar el miedo antes de que se convirtiera en pánico colectivo. Pero la noche siguiente, la situación se volvió completamente insostenible. No por los internos, sino por los propios guardias. Todos parecían nerviosos, tensos, caminando por los pasillos con los hombros levantados, como si esperaran que algo cayera desde arriba en cualquier momento. A las C043, Medina escuchó un sonido que nunca antes había sido reportado. Un golpeteo leve, rítmico, casi mecánico, proveniente desde el interior del depósito 3. No era un golpe aislado ni una herramienta cayendo. Era una secuencia repetida, como si alguien estuviera golpeando una superficie metálica siguiendo un patrón específico. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. 3 golpes. El sonido resonaba con tanta claridad que parecía imposible que la puerta siguiera cerrada. Lozano llegó primero, luego Duarte. Los 3 se quedaron inmóviles durante varios segundos, intentando comprender si lo que escuchaban provenía de dentro del depósito o de la pared trasera. El sonido se mantuvo durante casi un minuto entero antes de detenerse abruptamente, como si la fuente hubiera sido interrumpida por algo que no querían imaginar. Nadie quiso abrir la puerta. Nadie siquiera mencionó esa posibilidad. El director, llamado de urgencia, ordenó revisar las cámaras del pasillo, pero Punta Carretas, en 1976, tenía un sistema de grabación deficiente. Solo una cámara apuntaba hacia esa sección y con una resolución tan pobre que apenas distinguía figuras humanas. Aún así, los guardias se reunieron frente al monitor, esperando ver algún movimiento, algún reflejo, alguna sombra que explicara los golpes. Pero la pantalla mostraba un pasillo vacío,
estático, sin nada que pudiera relacionarse con lo que escucharon. A las 02:10, el ruido volvió, pero esta vez acompañado de algo peor. Un sonido de arrastre pesado, lento, como si una caja grande estuviera siendo empujada desde el interior. El sonido era tan claro que incluso los internos del pabellón 1 lo escucharon. Algunos comenzaron a gritar, golpeando las rejas, convencidos de que alguien estaba intentando escapar por un túnel escondido. Los guardias corrieron por el pasillo, intentando calmar a los internos antes de que el caos estallara. En medio de los gritos, la cadena superior del depósito se tensó de forma violenta. No se rompió, no se soltó, simplemente se tensó, como si alguien desde dentro estuviera tirando de ella con fuerza. Fue un movimiento tan brusco que dejó marcas frescas en el metal. Duarte retrocedió 2 pasos, de puro reflejo. Lozano levantó su linterna, pero sus manos temblaban tanto que el haz de luz vibraba en el aire. Medina susurró algo que nadie quiso responder. Eso no lo está haciendo un interno. 1 hora después, el subdirector ordenó una revisión inmediata. Nadie quería entrar, pero la presión era demasiado fuerte. Los guardias desbloquearon la puerta con extremo cuidado. Cuando finalmente abrieron, encontraron la caja pesada, la misma que se había movido días atrás, en el centro exacto del depósito, perfectamente alineada con la puerta. A su alrededor, dispersados, había tornillos, clavos y pequeñas piezas metálicas dispuestas en un círculo irregular, como si hubieran sido lanzadas desde un punto central. Medina fue el único que se atrevió a acercarse. Miró dentro de la caja. Estaba vacía, pero no completamente. En el fondo había pequeñas marcas, delgadas, paralelas, como si algo hubiera arañado la madera desde adentro. Eran demasiado finas para ser hechas con herramientas, demasiado regulares para ser accidentes y demasiado recientes para no ser consideradas parte del fenómeno. Cuando cerraron la puerta, la bombilla del pasillo parpadeó 3 veces seguidas. Nunca antes lo había hecho. Ese patrón, idéntico al de los golpes escuchados horas antes, coincidía demasiado como para ignorarlo. La coincidencia recorrió la guardia como un escalofrío silencioso. Esa madrugada, el director Bianchi redactó una orden interna. Todas las anomalías del depósito 3 debían registrarse en un informe único, un documento oficial que reuniría cada detalle. No sabía entonces que ese informe se convertiría en el archivo más temido del penal, el archivo que incluso los guardias veteranos evitaban mencionar fuera del turno nocturno. Pero lo peor todavía no había ocurrido. El depósito aún no había mostrado su momento más siniestro. El director Bianchi sabía que el penal no podía permitirse otra noche como aquella. Las tensiones estaban alcanzando un punto crítico y los rumores entre los internos se propagaban con una velocidad peligrosa. Para recuperar el control, decidió que el depósito 3 sería sellado temporalmente, no clausurado, eso habría levantado sospechas, pero sí supervisado bajo un protocolo especial. Nadie entraría sin autorización directa y cada anomalía sería registrada con hora y firma. Era una medida desesperada, pero era lo único que podía hacer sin admitir que el penal enfrentaba algo que no entendía. A las 11:20 de la mañana, los guardias comenzaron a preparar la zona. Revisaron candados, reemplazaron bisagras viejas y reforzaron la puerta con una placa metálica nueva. Mientras trabajaban, Medina notó algo que le erizó la piel. En la pared lateral, justo donde se unía el marco con el concreto, había una mancha oscura, ovalada, como si alguien hubiera presionado una mano sucia contra el muro. No era pintura, no era grasa, no era óxido. Parecía algo más reciente. «No toquen eso», dijo Lozano de inmediato, pero ya nadie quería acercarse. La mancha no era lo más extraño. Lo que realmente desconcertó a los guardias fue la posición.
La marca estaba ubicada a una altura imposible para un adulto que estuviera de pie. Demasiado baja para ser obra de un interno, demasiado alta para ser de un animal. Parecía hecha por alguien agachado o por alguien que no se movía como una persona. La dirección ordenó tomar fotografías, aunque el subdirector insistió en que seguramente era suciedad arrastrada por el viento. Nadie creyó esa explicación. A las 16:00, el penal recibió la visita de un supervisor regional. Bianchi evitó mencionarle lo ocurrido en detalle, pero el supervisor notó la tensión en el personal. El ambiente era pesado, espeso, como si los pasillos retuvieran el miedo. 3 guardias habían solicitado cambio de turno, otros 2 alegaron mareos y dolores de cabeza, y aunque la mayoría no lo admitía, todos estaban durmiendo mal desde el inicio de los movimientos en el depósito. Cuando cayó la noche, la verdadera prueba comenzó. El depósito quedó bajo vigilancia constante de 4 guardias. Cada uno tenía instrucciones claras: registrar cualquier sonido, cualquier vibración, cualquier sombra fuera de lugar. Mantener el protocolo era esencial para reconstruir los eventos después, para no dejar espacio a la imaginación o al miedo. Pero el miedo, inevitablemente, comenzó a ganar terreno. A las 00:09, el primer sonido llegó. No fue un golpe ni un arrastre. Fue un clic seco, como el de un candado moviéndose por sí solo. Todos se giraron al mismo tiempo. La cadena no se había movido, pero el sonido provenía claramente de ella. A los pocos segundos, el clic se repitió. Uno de los guardias se acercó lentamente con la linterna, pero cuando iluminó la cadena, vio algo que hizo que su mano temblara. El candado estaba ligeramente inclinado, como si acabara de ser tironeado desde adentro. No roto, no abierto, solo estirado. A las 01:17, el depósito devolvió un sonido que hizo retroceder a todos. Un golpe profundo, hueco, proveniente de la parte inferior del cuarto, como si algo pesado hubiera caído o hubiera sido arrojado. Al mismo tiempo, las lámparas del pasillo parpadearon, no una, sino 2 veces. No fue coincidencia. Los guardias se miraron entre sí sin decir palabra. La sincronía era demasiado evidente. Pocos minutos después, los guardias escucharon lo que describieron como algo moviéndose sobre el techo del depósito. Un roce sordo, irregular, como si alguien caminara arrastrando un objeto blando. Pero el techo estaba reforzado. No había espacio para nadie allí arriba. La idea de que pudiera tratarse de un interno era imposible, y esa imposibilidad solo aumentó la tensión en el aire. A las 02:03, Medina retrocedió involuntariamente cuando lo vio. A la altura del suelo, justo debajo de la puerta, algo se deslizó hacia afuera. No era un objeto, no era un animal, era una sombra, una forma oscura, delgada, sin contorno definido, que avanzó unos pocos centímetros fuera del depósito antes de detenerse y retraerse lentamente, como si hubiera sido absorbida de vuelta hacia adentro. Ninguno de los guardias respiró durante varios segundos. Nadie sabía describir lo que vieron, pero todos acordaron que no se movía como nada conocido. El director Bianchi fue llamado inmediatamente. Esa misma madrugada ordenó iniciar el informe final, el documento que reuniría todos los eventos del depósito 3. Era necesario, era urgente, y sería el informe más siniestro jamás escrito en Punta Carretas. El director Bianchi se reunió con los guardias que habían presenciado las anomalías. La tensión era evidente. Algunos no podían mantener las manos quietas, otros evitaban el contacto visual. Nadie quería ser el primero en hablar, pero todos sabían que el informe final debía redactarse esa misma madrugada. Bianchi abrió un cuaderno grueso, el mismo que se usaba para incidentes graves, y pidió que cada detalle fuera registrado con absoluta precisión. No importaba lo absurdo que pareciera.
Su intención no era convencer a Montevideo, sino dejar constancia de que el penal estaba enfrentando algo fuera de toda lógica humana. El primer guardia en declarar fue Medina. Describió con voz temblorosa la sombra que había visto salir por debajo de la puerta y cómo se había retraído lentamente. Bianchi le pidió que indicara la distancia exacta del desplazamiento. Medina marcó un estimado de 12 centímetros. Duarte agregó que él también vio el movimiento, aunque desde un ángulo distinto, y afirmó algo que heló la sangre del resto. Dijo haber visto algo similar a dedos en el borde de la sombra, como si hubiera intentado aferrarse al piso. Nadie quiso cuestionarlo. Nadie quiso pedir más detalles. Cuando llegó el turno de Lozano, el guardia veterano se tomó su tiempo antes de hablar. Desde el principio había intentado racionalizar todos los eventos, golpes, arrastres, objetos movidos. Pero esa noche, dijo, sintió algo completamente distinto. Presencia. No un cuerpo, no un ruido, sino la sensación de que alguien estaba respirando justo detrás de él cuando se acercó al depósito. No escuchó nada, pero lo sintió. Un aire frío en la nuca, como si alguien hubiese exhalado sin querer. Esa declaración quedó registrada con subrayado doble. A las 03:12, mientras redactaban el informe, se escuchó un ruido inesperado. No provenía del depósito, sino del pasillo contiguo. Era un sonido leve, como un objeto pequeño que caía desde una repisa. Todos se pusieron de pie. Bianchi ordenó revisar inmediatamente. Medina y Duarte fueron los primeros en llegar. Lo que encontraron no tenía explicación. Una llave oxidada, marcada con el número 17, descansaba en el centro del pasillo. Era la misma llave que había desaparecido días atrás del depósito. La misma que supuestamente había salido del penal en 1964. La llave fue colocada sobre la mesa donde redactaban el informe. Pero segundos después ocurrió algo que ningún guardia quiso aceptar verbalmente. La llave vibró, no se movió, no saltó, no giró. Solo vibró como si algo invisible la hubiera golpeado desde abajo. El silencio posterior fue tan profundo que incluso el zumbido de las lámparas pareció detenerse. Bianchi respiró hondo y ordenó continuar con la redacción, aunque todos sabían que lo ocurrido no quedaría en el papel tal cual había sucedido. La página final del informe fue la más difícil. Allí debían describir el evento más inquietante de toda la noche. A las 03:47, minutos antes de cerrar el documento, los guardias escucharon un sonido suave, leve, casi imperceptible, pero demasiado humano. Provenía de dentro del depósito. Era un golpecito, no como los anteriores, no violento. Era un toque suave, repetido 2 veces, como si alguien con la punta del dedo hubiera tocado el metal desde adentro. Ese sonido quedó registrado en el informe como contacto interno no identificado. Cuando finalmente sellaron el documento, la tensión era tan fuerte que ninguno quería quedarse solo. Bianchi ordenó guardar el informe en la oficina de dirección, bajo llave. Pero mientras caminaban por el pasillo, los guardias se detuvieron al escuchar algo detrás de ellos. Giraron al mismo tiempo y lo vieron. La cadena superior del depósito 3 estaba tensándose lentamente, centímetro a centímetro, como si alguien desde dentro intentara abrir la puerta sin ejercer demasiada fuerza. Una prueba final, una advertencia. Bianchi, en un acto de pura firmeza, ordenó a gritos que nadie se acercara, pero la cadena siguió tensándose un segundo más. Y luego se relajó por completo, como si la fuerza que la movía hubiese perdido interés. La puerta no se abrió. Nadie habló durante varios minutos. El informe fue cerrado a las 04:02. Fue archivado en una carpeta negra marcada como Incidente Extraordinario, Depósito 3. Nadie en Punta Carretas quiso volver a leerlo. Nadie quiso discutirlo.
Pero todos, absolutamente todos los guardias de esa noche, sabían que lo que se movía en ese depósito no pertenecía a ningún interno ni a ningún ser vivo conocido. Era algo que simplemente había elegido ese lugar para manifestarse. Y esa madrugada dejó claro que aún no había terminado. El informe extraordinario del Depósito 3 fue archivado bajo llave y nunca volvió a mencionarse en reuniones oficiales. El director Bianchi ordenó que solo el personal involucrado tuviera acceso al documento y prohibió estrictamente cualquier comentario fuera del turno nocturno. Pero incluso con el depósito sellado y el protocolo reforzado, la sensación de que algo seguía allí nunca desapareció del todo. Los guardias que habían firmado el informe pidieron traslado en las semanas siguientes, algunos alegando problemas de salud, otros simplemente abandonando el servicio sin explicación. El Depósito 3 permaneció cerrado durante meses. Nadie volvió a entrar. Nadie quiso retirar las cajas, ni revisar las herramientas, ni tocar la mancha oscura que aún seguía marcada en la pared lateral. Con el tiempo, el penal reorganizó sus áreas internas y el depósito fue oficialmente inhabilitado. Pero los guardias veteranos sabían que esa era solo una forma de evitar enfrentarse a lo ocurrido. En 1980, cuando Punta Carretas fue parcialmente remodelado, la puerta del Depósito 3 fue retirada. Detrás de ella encontraron las mismas marcas finas en el piso, el mismo patrón irregular de tornillos y un pequeño objeto metálico colocado justo en el centro, la llave número 17. Nadie se atribuyó a haberla puesto allí, nadie quiso tocarla.